Bueno, tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a tratar lo que es otro pequeño ejercicio con respecto a lo que es la parte de cálculo de conductores. Más que todo para tener en cuenta un poquito más de entendimiento de cómo voy a utilizar este tipo de fórmulas en el momento de que yo tenga A o B motivos o A o B problemas para calcular un tipo de conductor. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. El ejercicio 9 de una guía comentaba que teníamos, que quería que calculáramos el conductor de alimentación y qué tipo de conductor ocuparía para alimentar tres motores con las siguientes características. Y los tres motores son un motor, el primer motor de 3 caballos de vapor con un coseno de 0.80, el motor número 2 de 5 kilowatts con el coseno de 0.75 y el motor número 3 de 8 HP con un coseno de 0.9. La tensión de alimentación de los motores es de 240 voltios trifásicos con una distancia de los motores hasta el tablero principal de 80 metros. Entonces, en pocas palabras, primero tenemos que marcar lo siguiente. Tenemos nuestro tablero general. Y hasta acá nosotros vamos a tener lo que es la parte de los tres motores en conexión. El de 3 CV, el de 5 kilowatts y el tercero que sería de 8 HP. Lo que me están diciendo es que calcule específicamente cuál es el conductor, qué tipo de conductor. Necesitamos saber qué tipo de conductor y qué calibre necesito en esta línea. Dice que esta línea yo necesito saber cuál es el calibre, porque todavía no lo conozco, pero tengo características de él. ¿Cuál es la primera característica? En este caso tenemos la característica que tenemos una longitud que es de 80 metros. Eso es lo primero que nos está diciendo. De igual manera que el sistema, en este caso, es un sistema de 240 voltios trifásico y que la alimentación para cada uno de ellos es de 240 voltios también. A cada uno de ellos. Entonces tengo potencias, tengo alimentación, tengo distancias. En este caso, pues, por obvias razones, vamos a ocupar lo que es la parte de un conductor para alimentar desde acá para acá. Vamos a alimentar con un conductor de tipo cobre. Entonces puedo decir que tengo una resistividad de 0.017 milímetros cuadrados ohmios milímetros cuadrados sobre metros. También en este caso, pues lo que nos hace falta encontrar es la corriente total de todo el circuito. ¿Qué corriente? La corriente de estos motores que tenemos nosotros acá. ¿Por qué? Porque en base a esa corriente que yo encuentre de esos tres motores, yo voy a empezar a calcular lo siguiente. Entonces, empecemos con el primer motor. Antes que nada, hay que distinguir de que nosotros vamos a sacar la corriente de cada motor. No vamos a sacar, por ejemplo, vamos a sumar las potencias y luego vamos a encontrar la corriente. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Porque cada uno de los motores tiene un coseno de phi distinto. Entonces cada uno consume una energía, una potencia y, en pocas palabras, una eficiencia diferente. Entonces no puedo solamente sumar las potencias de los tres y sacar una corriente total. Estaría equivocándome en esa parte. Otra cosa que hay que recordar, entre las potencias nosotros decíamos que teníamos caballos de vapor, teníamos lo que es la parte de kilowatts y teníamos los HP. Los caballos de vapor es equivalente a decir que tengo en watts, quiere decir que tengo 736 watts. En kilowatts recordemos que son 1000 watts. Y en HP recordemos que estoy hablando de 746 kilowatts. Que son, en este caso, pues, solamente para recordar cómo era para sacar lo que eran las potencias. Porque
Hay algunas veces de que se nos pueda olvidar este paso, pero siempre hay que tratar la manera de recordarnos. Bueno, ya que tengo esa parte, vengo yo y tengo que recordar de igual manera cómo sacar las potencias, porque en sí acá me está diciendo las potencias pero en diferentes unidades, y yo en la fórmula que necesito voy a sacar o voy a poner las potencias en watts. Entonces decimos lo siguiente: si un CD es igual a 736, entonces yo diría que la potencia del motor 1 va a ser igual a los 3 CV o caballos de vapor multiplicado por 736 watts. Cuando ya tengo esa parte, vengo yo y digo que la potencia del motor 1 va a ser igual a 2208. 2208 watts. Esto es solamente multiplicando 3 por 736 watts. Y aquí tengo la primera potencia de mi motor, del motor número 1. Luego, potencia del motor número 2. Potencia del motor número 2 va a ser igual, como ya tengo los 5 kilowatts y solamente los voy a multiplicar por 1000 solamente para identificar cuánto es la potencia en watts. Entonces la potencia del motor 2 va a ser igual a 5000 watts. Luego tenemos la potencia del motor 3, y la potencia del motor 3 dice que hay 8 HP, según esto. Entonces lo multiplicamos por 746 watts. La potencia del motor 3 va a ser igual a 5968. Y ahí tendría ya las potencias que en realidad yo necesito. ¿Cuáles potencias son? Sería los 2208 del motor 1, los 5000 watts del motor 2 y los 5968 watts del motor número 3. Entonces, para no hacer tanto número por el momento, vamos a borrar lo que acabamos de hacer y lo vamos a dejar anotado en esta parte de acá. Entonces, vamos a saber que la potencia del motor 1 es igual a 2208 watts, que la potencia del motor 2 es igual a 5000 watts y la potencia del motor 3 es igual a 5968 watts. Vale, ya que tenemos anotado esa parte, entonces ya podemos borrar todo lo que habíamos hecho. Es para que sigamos un pequeño orden. Bueno, ya que está borrado, entonces hoy necesito sacar la corriente. Recordemos que la corriente en un sistema trifásico es la siguiente. La fórmula ideal es que la corriente va a ser igual a la potencia. Vamos a borrar esta parte de acá, lo vamos a poner acá, en lo general. Que la corriente va a ser igual a la potencia entre la raíz de 3, en este caso, multiplicado por un sistema de 240 voltios y multiplicado por, generalmente, la fórmula dice lo siguiente, que la corriente es igual a potencia entre raíz de 3 multiplicado por un voltaje de línea multiplicado por una eficiencia y multiplicado por un factor de potencia. Pero en este caso, recordemos que los datos que nos está dando el ejercicio son los siguientes, que el motor de 3 CV tenemos un coseno de aproximadamente 0.80, que el coseno de phi del siguiente motor número 2 es de 0.75 y que el coseno de phi del motor número 3 es aproximadamente 0.9 o 0.90. Esos son los datos de todo el motor. Como no tengo eficiencia, en realidad yo podría sacarle eficiencia, en este caso es potencia de salida entre la potencia de entrada. Pero por el momento yo no podría identificar cuál es la potencia de entrada y cuál es la potencia de salida. No obstante,
en este momento nosotros podemos omitir lo que es esa parte de la eficiencia. ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es de que lo vamos a omitir en la parte de la fórmula. Y quedaría que solamente voy a ocupar el coseno. Y el coseno en este caso sería, para este motor, recordemos que estábamos, bueno, voy a dejar acá la fórmula ideal, voltaje de línea por el coseno de phi. Entonces, al sustituir esta fórmula quedaría de la siguiente manera. La corriente del motor 1 va a ser igual a la potencia del motor 1, que es de 2208 watts. Todo eso dividido entre la raíz de 3 multiplicado por 240 voltios, porque es la alimentación de él según el tablero, y por el coseno de él, que es de 0.80. En este caso, al efectuar toda esta operación, me queda que tengo una corriente de aproximadamente del motor número 1 de 6.63 amperios. Y esa es la corriente del motor 1. Entonces, veámoslo en la calculadora para verificar. Vale, teníamos la división y poníamos que eran los 2208. Los 2208 dividido entre la raíz de 3 multiplicado, perdón, ahí me había equivocado, era 2208 dividido entre la raíz de 3 multiplicado por 240 multiplicado por 0.8, y eso me da 6.63, igual como estábamos en lo que era la parte de la pizarra. Prosigamos entonces. Ya encontré la primera corriente, y se lo vamos a poner en esta parte de acá. La corriente del motor 1 es de 6.63. Vamos a poner con otro color. 6.63 amperios. Esa es la corriente del motor 1. Vale, como ya ejecutamos eso, lo que vamos a hacer es ir poniéndolo en base a los distintos motores que tengamos ahorita. Entonces, el siguiente sería la corriente del motor 2, va a ser igual, la potencia del motor 2 es de 5000 watts. El coseno de phi del motor 2 es de 0.75, entonces solamente lo cambiamos acá, 0.75. Y lo demás es igual, ¿por qué? Porque la raíz de 3 por el sistema trifásico. El voltaje de línea, 0.75, porque ese es el coseno de phi de este motor, y los 5000 watts, que es la potencia de él. ¿Cuánto nos da en este caso? La corriente del motor 2 va a ser igual a 16.03 amperios. Y ya tenemos la corriente del motor 2. Y lo volvemos a colocar acá. Vale, 16.03. Luego, efectuamos lo que es el paso para el motor número 3. Y decimos lo siguiente. Para el motor número 3, de igual manera sustituimos la potencia, que en este caso es la potencia del motor 3 es de 5968 watts, dividido entre la raíz de 3 por 240 voltios, por el coseno de phi, que en este caso es de 0.9. La corriente del motor 3 va a ser igual, en este caso, al efectuar toda la operación, me quedaría de 15.95 amperios. Entonces, esas serían ya las corrientes de mis motores. Y lo volvemos a colocar en esta parte de acá. 15.95
amperios. Ya tengo las tres corrientes de mis motores. Entonces, solamente observar una cosa. El motor número 1 dice que consume 6.63, el motor 2 16.03 y el motor 3 15.95. Cabe destacar solo una pequeña observación. Fijémonos que el motor número 2 tiene una potencia de 5000 watts, a diferencia del motor de 8 HP, que son 5968 watts, que es más grande, que tiene más potencia, consume menos corriente, y eso es porque tienen los factores de potencia diferentes. Podríamos decir que el factor de potencia influye mucho en lo que es la corriente que consume cada aparato. Si el factor de potencia es malo, recordemos que entre más lejos está el factor de potencia de 1, quiere decir de que está consumiendo más corriente. Esto es un análisis entre fasores y entre ángulos de cómo el comportamiento de la corriente con respecto a este tipo de circuitos, que sería como un circuito inductor. Entonces, entre más lejos está el factor de potencia del 1, más va a ser la corriente, porque va a ser, bueno, va a depender, ¿verdad? Pero entre más malo sea el factor de potencia, la máquina va a estar consumiendo más energía, más corriente de lo que en realidad debería de consumir. Porque al tener este motor de 8 HP, que a pesar de que la potencia de él es mucho más grande, consume menos corriente que el otro, pero es porque su factor de potencia está cercano a 1, que es 0.9. Si estuviera 0.95 sería mucho menor la corriente. Solo es una pequeña observación. Vale, como ya tengo todas las corrientes, vengo y borramos esta parte de acá. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que necesitaría yo es encontrar la corriente total. Y la corriente total generalmente nosotros la encontramos de la siguiente manera. Decimos que la sumatoria de las corrientes va a ser igual a la corriente del motor 1 más la corriente del motor 2 más la corriente del motor 3. Al sustituirlo nos queda de la siguiente manera. La sumatoria de las corrientes, para saber la corriente total, va a ser igual a 6.63 amperios más 16.03 amperios más 15.95 amperios. Y esto nos da un total de una corriente de 38.61 amperios. Y ya tenemos la corriente total. Con esta corriente total yo pudiera hacer el cálculo de ampacidades, pero en realidad me están diciendo que lo haga por medio de sección de caída de tensión y encontrarlo por medio de una sección transversal. Pero si yo lo quisiera encontrar por método de ampacidad, y se lo voy a poner acá, de ampacidad, sería lo siguiente. Ya tengo la corriente total, que es de 38.61 amperios. Si yo lo quiero hacer por método de ampacidad, sería que la corriente con el factor de seguridad va a ser igual a los 38.61 multiplicado por 1.25. Entonces me quedaría una corriente con el factor de seguridad de aproximadamente 48.26 amperios. Entonces, con esta corriente, en base al cálculo de ampacidad, yo tendría que ir a mi tabla de ampacidades de conductor para verificar qué calibre de conductor voy a ocupar para este alimentador, ese extremo de la línea. Entonces, podemos hacer eso lo siguiente. Vale, aquí tenemos ya lo que es la parte de lo que es la tabla de ampacidades. Y dice que nosotros teníamos un consumo de 48.26 amperios. Recordemos que esta parte de acá de la tabla nos quiere decir que es la capacidad de corriente que soporta estos calibres de conductores. Entonces, como en este caso ya tengo una corriente que es 48.26, yo voy a buscar en esta tabla una corriente que soporte una ampacidad que absorba los 48.26. En este caso no pongo el de 40, porque 40 es todavía mucho menor que 48. Entonces voy a lo siguiente y aquí encontré uno que es de 55. ¿Se pasa de 48? Sí, no importa. Media vez sea igual o el más próximo mayor a él, yo lo puedo ocupar. Entonces, según el método de ampacidad, dice que yo puedo ocupar un calibre número 8.
según el método de ampacidad. Entonces, si yo ya sé que el método de ampacidad me dice que se ocupa, entonces yo voy a ocupar el calibre número 8. Si yo lo estuviera haciendo por medio de ampacidades. Pero yo tengo longitudes. En este caso yo tendría que hacerlo de la siguiente manera. Esto solamente era para una pequeña observación. Vale, entonces, anotamos que en esta parte de acá, hoy yo ya conozco la corriente total que no sabía, que en este caso es de 38.61 amperios. Y si se fijan, así se va llenando todos los datos de todo el ejercicio. Entonces, borramos esta parte de acá. Ya sabemos que por el método de ampacidad ya me están dando como un pequeño preámbulo de cuánta o qué tipo de calibre necesitaría yo para alimentar esos motores. Y lo vamos a dejar por acá. Que yo necesito, según la ampacidad, un calibre número 8. Entonces, hoy ya tengo corriente, 38.61 es lo que consumen los tres. ¿Cuál es la fórmula para identificar o con cuál es la fórmula que ocupamos nosotros para ver la caída de tensión? En este caso, la caída de tensión dice lo siguiente. La caída de tensión va a ser igual a la raíz de 3 por ρ por la longitud por la corriente y todo esto dividido entre la sección transversal. Si yo tengo cosenos, entonces es coseno de phi acá. Pero en este caso no lo vamos a utilizar, aunque tengamos los cosenos de cada uno, porque tendríamos que sacar como un promediaje. Pero ese promediaje no se saca solamente diciendo, sumando los cosenos y dividiéndolo entre la cantidad de los motores que hay. No, es de que ahí hay que hacer un análisis vectorial de cómo se comporta el voltaje de uno de los motores, verificar cómo se comporta esa corriente, que en este caso quedaría en atraso de este motor, el motor 1, y luego verificar cómo se comporta el voltaje, que en este caso quedaría igual para el motor 3, pero la corriente posiblemente sea distinta, la corriente del motor 2, y el voltaje del motor 3 de igual manera sería la misma, pero posiblemente en este caso podría existir otro vector más. Y luego sacar un vector resultante de cada uno de ellos. Entonces es un poco más complicado. En este caso nosotros no ocuparíamos este coseno, lo omitiríamos. Porque en realidad ya no tiene gran relevancia. Porque para eso sacamos las corrientes individuales y no una corriente grupal, por decirlo así. Entonces, este es el cálculo de caída de tensión. Yo podría hacer ese cálculo, pero, ojo, yo no tengo la sección transversal porque todavía no sé qué conductor voy a ocupar. Podría verificar el de ampacidad, porque según ampacidad me dice que yo puedo ocupar un calibre número 8. Pero en este caso, yo trato la manera de que no hacerlo de distinta forma. En este caso yo puedo decir que la delta V para este circuito va a ser del 5%. Y eso lo podríamos anotar en los datos que tenemos acá arriba. La delta V para este circuito va a ser igual a 5%. ¿Por qué 5% y no 3%? Recordemos que el tramo principal yo solamente voy a tener una caída de tensión del 3% en toda esta parte de acá. Yo voy a decir que tengo aproximadamente 3% de caída de tensión acá, y entre sus circuitos ramales solamente se acepta el 2%. Entonces, como ahorita no estoy calculando los ramales, sino que estoy calculándolo completamente, 3 más el 2% me queda igual al 5%. Entonces yo voy a ocupar por el momento el 5%. El 5%, recordemos de que la delta V en realidad se compone de la siguiente manera. La delta V va a ser igual a la caída de tensión que estoy admitiendo, que sería en este caso el 5%, por el voltaje de línea. En este caso delta V va a ser igual a 5% multiplicado por 240 voltios.
que en otros casos quedaría delta V va a ser igual a 0.05 multiplicado por 240 voltios. Que en este caso generalmente nos queda un resultado como delta V de 12 voltios. Y esa es la caída de tensión según el 5%. Si yo lo hubiera hecho con el 3% y no está mal, estaría bueno de igual manera. La delta V, en este caso, hubiera quedado 0.03 multiplicado por 240 voltios y la delta V resultante iba a quedar como 7.2. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es los 12 voltios y los 7.2 voltios? Que cuando yo lo hago con el 3% quiere decir de que voy a aceptar solamente una caída de tensión de 7.2 voltios en la línea, mientras que cuando yo lo hago con el 5% yo voy a aceptar hasta 12 voltios de caída de tensión que se me pueden perder en la línea, en el transcurso de la alimentación. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de ocupar uno u otro? En este caso, si yo ocupo el de 7.2, o sea el 3%, me va a salir una sección transversal mucho mayor. ¿Por qué? Porque estoy tratando la manera de decir de que necesito menos caída de tensión. ¿Y cómo voy a resultar o cómo voy a darle resultado a eso? Que si yo quiero menos caída de tensión, entonces yo tengo que sobredimensionar los conductores. En este caso van a ser conductores más gruesos, en diámetros, en la sección. Entonces ahí influiría. Pero hagámoslo con el de 5%. Y continuemos con eso. Entonces ya tengo que la caída de tensión es de 12 voltios según el 5%. Borramos. Como ya tengo la delta V, entonces yo lo que puedo hacer es ocupar precisamente la fórmula de sección transversal. Y la sección transversal de un conductor va a ser igual, en este caso, a la raíz de 3, porque es un sistema trifásico, multiplicado por ρ, que es la resistividad del conductor, por una longitud, por una corriente total, que en este caso es la corriente que habíamos encontrado de los tres motores. Todo eso dividido entre una delta V, que nosotros ya la conocemos. Entonces, en este caso solamente sustituimos los valores y decimos que la sección transversal de un conductor o de este tramo va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por 0.0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metros, que es la resistividad del cobre, multiplicado por una longitud que según el ejercicio nosotros tenemos aproximadamente 80 metros. 80 metros. Entonces, y le multiplicamos la corriente. ¿Cuál corriente? La que encontramos acá. Sería 38.61. Y todo eso dividido entre 12 voltios. ¿Cuánto me da o cuál sería el resultado de esa operación? Veamos lo siguiente. Veámoslo en la calculadora. Corremos este y hacemos otra vez una operación. La raíz de 3 multiplicado por 0.0172 multiplicado por los 80 metros multiplicado por la corriente que es de 3861. Todo eso dividido entre 12 voltios. Todo eso dividido entre 12 voltios. Entonces, esto me da, perdón, acá no le puse qué operación. Bueno, hoy sí. Esto me da un resultado de 7.66. Esa es la sección que yo ocuparía. Recordemos que en este caso nos dio aproximadamente de
7.61. Vale, ¿cuánto sería aproximadamente este resultado? 7.61 o 7.66 parece que nos había dado, según el cálculo anterior. Entonces, ya tengo el resultado de esto. En este caso, este resultado me lo están dando en milímetros cuadrados. Lo que me dio en esta fórmula es la sección transversal del conductor. No me está dando amperios, ni corriente, ni nada. Me está dando sección transversal. Recordemos que la sección transversal es, en pocas palabras, el ancho o el diámetro de lo que es el conductor. Entonces, eso es lo que me está dando ahorita. No me está dando una corriente, sino la sección del conductor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Lo que tengo que hacer yo es buscar en la tabla de sección transversal de un conductor qué conductor es adecuado para cumplir o suplir esa necesidad de 7.66. Y volvemos a la tabla que habíamos visto anteriormente. Vale, como vemos acá, solamente vamos a borrar aquí. Hoy yo ya no voy a buscar en ampacidades, sino que voy a buscar en el área de la sección transversal nominal. Y precisamente en esta donde dice milímetros cuadrados. Y voy a buscar los milímetros que me dieron en el resultado, que era de 7.66. Empiezo a buscar y me doy cuenta que hay uno que dice 5.26, pero todavía está muy bajo al 7.66. El siguiente dice que es 8.37. Este sí es mayor que 7.66. Y nos damos cuenta que para una caída de tensión de 12 voltios, de igual manera, yo puedo ocupar lo que es un calibre número 8, porque según su sección transversal es de 8.37. Cumple los requerimientos que yo necesitaba. Entonces, en pocas palabras, yo podría decir que no necesito un calibre número 8 según el método de caída de tensión, porque tiene una sección transversal de aproximadamente 8.37 milímetros cuadrados. Y lo ponemos en la pizarra. Entonces quiere decir de que por el método de caída de tensión como el método de ampacidad, ambos me dicen de que yo necesito ocupar un calibre de conductor número 8. ¿Qué hubiese pasado si en este caso yo hubiese dejado lo que era la parte de la caída de tensión, y se lo voy a poner acá con color verde? Si hubiera sido del 3%, que en realidad nos iba a dar como un valor de 7.2 voltios. La sección para este caso, y aquí se lo voy a dejar en verde para no confundirnos, la sección según la caída de tensión del 3% iba a ser aproximadamente de 12.78 milímetros cuadrados. Entonces quiere decir que para esa caída de tensión de 3% yo tenía que utilizar un calibre número 6, porque el calibre 6 tiene 13.30 milímetros cuadrados. Si lo hubiéramos hecho con el 3%, esa hubiera sido la respuesta, calibre 6, porque el calibre 8 ya no soportaría porque está demasiado bajo los 12.78 que necesita. Entonces, en pocas palabras, para darle solución a todo este ejercicio, yo puedo decir que yo necesito, voy a borrar esta parte de aquí del cálculo, quiere decir que yo necesito un conductor que tenga una caída, un calibre del conductor calibre 8. Un conductor calibre 8. Y si se fijan, acá están todos los datos de esta línea de alimentación. Y allí termina el ejercicio. Pero también nos está diciendo qué tipo de conductor ocuparíamos. No solamente me está diciendo cuál es el calibre, sino qué tipo de conductor. En este caso, si la tubería de este, tendría que ver o tendría que verificar cuántos conductores van a ir ahí. En este caso, como son sistemas trifásicos, para un sistema trifásico, nosotros sabemos que son tres líneas: línea 1, línea 2 y línea 3.
no llevamos un neutro, posiblemente lleváramos un sistema de puesta a tierra para los motores. En este caso llevaríamos tierra, pero no un neutro. En todo caso, podríamos llevarlos si en la caja de control para los motores manejaríamos también lo que son los accionadores que tal vez necesiten un sistema de neutro. Pero en este caso, solamente si yo veo o pienso que es solamente para alimentar los motores, entonces yo necesito aproximadamente 4 conductores. Podría ocupar 5 conductores, lo voy a poner con verde, 5 conductores, si llevase línea 1, línea 2, línea 3, un sistema de neutro y un sistema de tierra. Pero en este caso, si yo sé de que la caja no solamente va a ser para mis motores, sino que van a controlar lo que es los accionamientos. Pero en este caso vamos a suponer que es específicamente para los motores. Entonces necesitaría 4 conductores. ¿Cuál es la característica de esto? Yo necesito un conductor que sea de 4 hilos. Puedo poner THHN para la caja de alimentación. Todos van a ser de calibre número 8. ¿Cuántos conductores? Van a ser un total de 4 conductores. ¿Con qué distancia? De 80 metros. Pero en este caso siempre la longitud dice que es de 80 metros, pero para nosotros comprarlo sería que la longitud total va a ser igual a los 80 metros multiplicado por 1.10, que es el factor que nosotros le damos para cubrir lo que es la parte de más conductor que necesito yo para el empalme, para conectar y todo lo demás. En este caso quedaría de aproximadamente, veamos, sería 80 metros por 1.10, me da 88 metros. Entonces yo necesitaría para este conductor una longitud total de 88 metros. Ojo, no nos confundamos, este 88 metros es para cumplir la necesidad de distancia cuando yo voy a comprar el conductor. Aquí no modifica nada del sistema. Entonces, como ya tengo esta parte, yo podría ocupar eso, pero necesitaría ductería, que eso después lo vamos a ver. ¿Me pueden recomendar otro? Sí, podríamos recomendar otro tipo de conductor, posiblemente un TSJ. Y vamos a borrar esta parte de acá. Posiblemente yo necesite un TSJ si yo no llevara ductería, porque recordemos que una de las ventajas del TSJ es de que trae doble revestimiento. Trae un revestimiento termoplástico, un forro termoplástico, y está cubierto por todos los conductores son THHN y cada uno tiene su forro de PVC, y aparte trae un revestimiento robusto, vulcanizado, que protege a cada uno de los conductores, y eso es porque se puede ocupar en intemperies. Entonces, si yo ocupo en este caso TSJ porque no voy a llevar ductería, yo necesito TSJ. ¿Qué código? Recordemos que los TSJ se clasifican en 2x, 3x, 4x. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos 2x14, 2x12, 2x10 y así sucesivamente. 3 igual, 3x14, 3x12, 3x10 y 4x14, por 12, por 10. ¿Qué era esto? El 2, 3 y 4 se refiere a la cantidad de conductores que viajan a través del TSJ. Y 14, 12 y 10 son los calibres de conductores que este tiene. Entonces yo podría decir, en este caso, que yo podría ocupar un TSJ 4x8. O sea, 4 conductores de calibre número 8. Pero por lo general el TSJ, por lo menos en el país, acá, tiene hasta calibre 10. Calibre 8 cuesta un poquito ya, pero sí.
Pero lo recomendado sería que si nosotros compramos TSJ sería con este código, y si no, compramos THHN, pero recordar que vamos a utilizar ductería, en este caso ya sea un tubo conduit metálico EMT o IMC, o un tipo de coraza con forro. Y dependiendo del lugar también se podría ocupar lo que es tecnoducto, pero eso depende del local. Este es el ejercicio número 9, espero de que hayamos entendido. Muchas gracias y feliz día.